alegran la vista y alimentan la fantasía. Tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de envejecidas que lo ha caracterizado desde que era joven. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Pero seguro que hay muchas cosas que no sabes. Joan Manuel Serrat, como nunca antes. El último trovador. A continuación, en People and Arts. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es el último trovador contemporáneo. Este artista universal encarnó la libertad y la esperanza durante los regímenes totalitarios de España y de América Latina, para después protagonizar sus transiciones como un icono popular. Golpe a golpe, verso a verso, Joan Manuel Serrat se ha labrado un lugar en el corazón de los hombres y mujeres de ambos lados del Atlántico. De los bosques se visten de espino, pero la voz de un poeta grita. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Las Ramblas de Barcelona son como un torrente de vida. Caminar por ellas es como darse una vuelta por el mundo. Aquí uno se cruza con todo tipo de especímenes humanos que alegran la vista y alimentan la fantasía. Estoy preparando un nuevo disco. Me he escapado del estudio y me he venido por aquí a darme un respiro. Dejar lo concreto para echar un vistazo a lo general es siempre relajante. Me llamo Joan Manuel Serrat. Escribo canciones y las canto. Barcelona, 27 de diciembre de 1943. Ángeles Teresa da luz a un niño al que llaman Joan Manuel, en memoria de sus abuelos muertos en la Guerra Civil, que hace solo 4 años asolaba España. La fatídica contienda y la posguerra van a marcar la vida del niño. Yo nací en una familia de perdedores de la guerra, como tantas y tantas familias de este país. Mi padre, cuando la sublevación de Franco contra el gobierno constitucional de la República, se alistó en el ejército republicano hasta que cayó prisionero y estuvo en el campo de concentración de Orduña, en Burgos. Mi madre se quedó huérfana en la guerra. Prácticamente media familia fue asesinada por las tropas de Franco y por tanto los fantasmas de la guerra estuvieron siempre en casa. El pequeño Joan Manuel crece entre dos culturas distintas, fruto del origen aragonés de la madre y catalán del padre. Yo soy un auténtico chernero, es decir, un mestizo. De esta mezcla, lo que sí seguro que heredé es la comprensión a lo diferente, la tolerancia y la curiosidad a lo distinto, algo que me ha permitido entenderme muy bien en esta vida. El padre de Joan Manuel mantiene el hogar con su empleo en la compañía catalana de gas y la madre cose para completar los escasos ingresos. Entre penurias, con el fondo sonoro de una radio que transmite canción folclórica, como muchas otras familias del Poble Sec, tratan de superar la posguerra. Y un ejército de votos. Mi barrio era un barrio de muchos acentos, ¿no? En paralelo, lo que fue la Gran Vía de teatros y de músicos de Barcelona alimentaba a gran parte de los pobladores de este barrio, ¿no? Pero también, por otra parte, la inmigración de gente que buscaba un lugar donde hacer la vida, ¿no? Después de una guerra que había dejado media España desangrada y sobre todo hambrienta. En aquellos barrios
se criaban pollos en los balcones, conejos al lado del lavadero. ¿Por qué? Porque eran unos años de una escasez tremenda de racionamiento hasta el año 51 y por tanto esto de tener proteínas en casa de reserva vivas pues era bastante habitual en estos barrios, ¿no? El régimen de Franco, militarista y religioso a ultranza, se apropia de la escuela de la posguerra. Pero aún así, Joan Manuel encuentra estímulos para su educación. Yo no me quejo de los maestros, tuve buenos maestros. A mi casa también le estoy muy agradecido. Me enseñaron lo que sabían. Incluso más de lo que sabían, con su ejemplo me enseñaron. Y luego la calle. La calle pues era donde aprendías lo que no te enseñaban en la escuela y te enterabas de lo que no te contaban en casa. Ocasionalmente, durante su niñez, la familia de Serrat visitó Belchite, el pueblo aragonés de su familia materna. El pueblo permanece como uno de los testimonios de la crueldad de la guerra civil. El paisaje de Belchite, de mi niñez, es un paisaje de una inmensa ruina. 4 casas en pie. Las mujeres todas de luto, que me besaban y que frotaban sus bigotes contra mi mejilla, ¿no? Y repetían que era el vivo retrato de mi abuelo. En general, el Belchite que yo recuerdo es el de los muertos y el Belchite de los vivos que lloraban con rabia y dolor a estos muertos. El otro paisaje de sus primeros años es Viana, un pueblo de Navarra, donde pasa los veranos de su adolescencia. Allí la vida presenta unas coordenadas distintas. Cuando llegué a Viana, encontré un lugar donde todo aquello que yo amo del verano, esos colores, esas luces, esa sensualidad, pues estaban allí. Y aparte, la vida me regaló en aquel pueblo un amigo que se llama Alejandro. Juanito era bastante inquieto, tenía muchas ganas de aprender todo. Yo diría que hasta prisa por conocer aquello que él no conocía, el campo, los ríos, la forma de pescar, la de cazar. Con Alejandro pues nos pasábamos el día pescando cangrejos, cazando pajarillos con cepo, caminando por el monte, corriendo delante de las vacas y detrás de las chicas. Aquello era vida, de verdad. De Juanito siempre me acuerdo que le gustaba mucho las canciones de Carlos Gardel y alguna mexicana, pero lo que más le gustaba era el tango. Yo he sido muy cantarín, he cantado toda mi vida. Cuando era pequeño cantaba en la mesa y lo cual me costaba ciertas regañinas de mi padre, ¿no? Porque mi padre decía, niño, en la mesa no se canta estas cosas, ¿no? A mí me parece que eso de cantar está bien en todos los sitios. Acabada la educación básica, con 12 años, Joan Manuel ingresa en la Universidad Laboral de Tarragona. Gracias a una beca, Serrat se iniciará en su primer oficio, tornero fresador. Realmente era uno de los torneros fresadores más pequeñitos que había en el país porque era muy joven. Incluso tenía que trabajar el torno encima de una caja de refrescos porque no alcanzaba a llegar a la bancada. La educación era fascisto-castrense, es decir, nos hacían levantar muy temprano para formar en el patio de armas y siempre íbamos en formación y nos sometían a revistas rutinarias y, en fin, era una educación que yo francamente no recomendaría a mis hijos, pero bueno, de la cual yo he sobrevivido. Finalizado el bachillerato, Joan Manuel decide continuar sus estudios en la Escuela de Peritos Agrícolas en lugar de ejercer como tornero. Cuando cumple 17 años, su padre, conocedor de su afición a cantar, le hace un regalo muy especial. Quizá mi padre estuvo varios meses sin fumar para poderme comprar la guitarra. Yo lo estoy viendo todavía subiendo la cuesta de mi calle, con su traje azul marino, grasiento de arrastrarse por los contadores, llevando una bolsa de papel de energía, un clavijero. Ahí descubrí 2 cosas. Una, que esto de cantar pues podía hacerse acompañado con un instrumento, lo cual era maravilloso, sonaba todo mucho mejor. Y después algo que me estimuló mucho también, que es que a las muchachas les gustaba mucho esto de que les cantes canciones. La afición de Joan Manuel por la música se ve reforzada cuando el rock and roll irrumpe en la escena de los 60. El mundo se ha vuelto joven de repente y empieza a soñar. Serrat sueña con ser un cantante de éxito.
En la España de los 60, a pesar de la asfixia que supone el franquismo, comienzan a respirarse nuevos aires. Emergen una serie de fenómenos coincidentes. El movimiento obrero, una universidad, profesionales, una inversión de dinero de los ahorros que envían a España los trabajadores exilados en Europa, el turismo y el comienzo de una economía neoliberal que significaba la entrada de capital extranjero. Eso modifica la sociedad española en los años 60 y impide que el régimen controle todos los resortes. Joan Manuel continúa sus estudios con sucesivas becas que le permitirán finalizar el peritaje y más tarde ingresar en la universidad. Su afición por la música no se ha apagado y durante el servicio militar obligatorio forma un cuarteto musical con 3 compañeros. Y fueron ellos, mis compañeros, los que me animaron a iniciar de alguna manera una aventura en solitario. Y fueron ellos los que me acompañaron a Radio Barcelona y me acercaron a Salvador Escamilla, que entonces tenía un programa magnífico que duró muchos años, que se llamó Radioscope. Él me llamó por teléfono, me dijo: escucho tu programa, sé que tienes un espacio donde invitas a la gente a cantar, ¿puedo venir? Precisamente será el periodista y también cantante Salvador Escamilla quien lo introduzca en la Nova Cançó, el movimiento de canción en catalán que surgió inspirado por el vecino fenómeno de la canción francesa, que se caracterizaba por la fuerza poética de las canciones y por la aparición de la figura del cantautor. Era canción con connotaciones lo mismo poéticas que callejeras y coloquiales. No fue sencillamente una nova cançó por lo que en sí era de canción con argumento, sino también porque el simple hecho de hacerlo en catalán era un desafío ya, en una época en que la cultura catalana, como la vasca o como la gallega, estaban condenadas al ostracismo. La gran fuerza que fue adquiriendo el movimiento, yo creo que estaba muy ligada con esta corriente subterránea antifranquista, que les dio un cheque en blanco, ¿no? Para que hicieran lo que quisieran, incluso si eran malos también les aplaudían, ¿no? Y eso acabó siendo un fenómeno de masa. Promotores de esta nueva canción en catalán son una agrupación llamada Els 16 Jutges, formada por cantantes no profesionales, del que Serrat entra a formar parte. La primera vez que vi a Serrat todavía no le había oído cantar. Me hizo mucha gracia porque él tenía un aspecto muy infantil y yo le pregunté: ¿qué tienes tú, 16 años? Y me miró muy serio y me dijo: oye, tengo 21. Serrat comienza su carrera en un ambiente experimental y amateur, pero el público lo acoge con sincero reconocimiento en sus conciertos. En 1965 y 1966 se editan 2 discos sencillos de Serrat que conocen cierto éxito, aunque todavía circunscrito al área catalana. Pero al año siguiente, Cançó de matinada y Paraules d'amor van a revolucionar las listas de éxitos de toda España. Ens en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants. Històries d'amor, somnis de poetes, no en sabia més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és. Había abierto una ventana y entraba un aire al que no estábamos acostumbrados los oyentes normales de la radio, ¿no? Y me acuerdo que comentábamos, ¿no? Este chico, y cómo es, y qué voz tiene, y qué canciones, y qué bonitas. Y además era muy curioso porque nos aprendíamos las canciones en catalán sin saber catalán, ¿no? El triunfo anima a Serrat a dedicarse profesionalmente a la música, una decisión que no va a ser fácil de adoptar. La madre de Juan Manuel me preguntaba: ¿tú crees, Salvador, que mi hijo tirará adelante? Pues es tan buen estudiante que me sabe mal que se vaya dedicando a eso de la canción y no sé si esto le dará para vivir. ¿Tú qué crees? Pero mi padre estuvo muy contundente. Ahí mi padre, normalmente una persona muy condescendiente en cuanto a las decisiones familiares respecto a mi madre, ahí estuvo muy riguroso y le dijo: mujer, si el chico cree que es lo que debe hacer, déjalo. En 1968, Serrat publica su primer trabajo en castellano.
En apenas 2 años se ha convertido en el cantante de moda. Serrat era una perla, porque era un chaval joven, guaperas, con una gesticulación contenida muy en la línea del actors estudio y al mismo tiempo con unos temas y un sentido de la musicalidad muy popular, lo que lo convirtió en un fenómeno auténticamente de masas. El reconocimiento oficial le llega al ser elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión de 1968. Del muchacho joven actual español de nuestros días, con sus problemas, con sus inquietudes, pero eso sí, desprovisto de toda afectación de melenas y de atuendos extraños, no dudaríamos en elegir a Juan Manuel Serrat. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. El cantautor emprende una gira por las principales capitales europeas promocionando el tema del festival con cierto éxito. Pero Serrat tiene sus propias ideas sobre lo que debe ser la canción. Todo en la vida es como una canción. Se cantan cuando naces y también en el adiós. Durante aquella gira planteé varias veces a Televisión Española representarla con la misma canción, pero traducida al catalán. Llegué a escribir una adaptación que se grabó y jamás Televisión Española se cerró en banda a esta historia. Hasta que, faltando poco para el festival, estábamos en Alemania y yo le planteé a Rosón, que era el representante de Televisión Española en esta historia, una vez más la cuestión. Y Rosón me contestó que si quería ser un cantante internacional o un cantante provinciano. Yo ahí me di cuenta que tenía que empezar a pensar en presentar la renuncia. Y dijo que él no iba a Eurovisión en ningún idioma, si no le dejaban cantar en catalán. Y así se armó la Mari Morena. Entiendo que hay gente que en un momento determinado no le gustara que cantara en castellano. Como sé que hay gente que no le gusta que cante en catalán, que no están de acuerdo. Como sé que hay gente que no está de acuerdo en que cante siquiera. Pero yo hago sencillamente lo que creo que debo hacer. Y evidentemente en ningún momento huiré el enfrentamiento con los intolerantes. Sobre el cantante se impone un veto radiofónico y televisivo. El régimen y sus medios inician una campaña anti-Serrat. Son momentos difíciles para él. Sus presentaciones públicas, junto al pianista Tete Montoliu, están rodeadas de polémica, y a finales de 1968, la carrera de Serrat pende de un hilo. En tan solo 3 años, un joven estudiante había pasado de ser el cantautor mimado por todos los públicos a enemigo declarado del franquismo. Con las puertas de la televisión y la radio cerradas, Serrat va a grabar un LP poniendo música a los versos de Antonio Machado, un poeta republicano y antifranquista que había muerto en el exilio francés. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Fue un trabajo hecho muy a conciencia, grabado espléndidamente. Y hay que continuar diciendo que tuvo una crítica bastante mala, pero tuvo una aceptación muy grande de la gente, que hace evidentemente que lo que opina la crítica pase como el agua por debajo del puente. Si yo hubiera sido Machado, hubiera resucitado, me hubiera quedado emocionado ante la versión Serrat, porque es definitiva, yo creo, para convertirlo en canciones que pueda cantar la gente como un acto de memoria. El éxito del disco llega hasta Latinoamérica y Serrat se embarca en una larga gira por tierras para él desconocidas. Sí, que América de punta a punta era una tierra
que social, cultural y políticamente estaba hirviendo. Para un muchacho ansioso de libertad, ansioso de progreso, era un territorio abonado. Y ahí establecí esta relación que todavía hoy me dura. Porque América me enamoró y tuve ansias de conocer cada una de las cosas que ocurrían. A esta primera gira sucederán otras estancias americanas que le llevan de norte a sur del continente. Entre los países que dispensan una acogida más calurosa al cantante destaca Argentina, donde Serrat es acogido como un ídolo. Mientras Serrat triunfa en medio mundo, en España han surgido grupos políticos armados dispuestos a acabar con la dictadura. Uno de ellos, ETA, ejecuta a un responsable de la policía política en el País Vasco. Como reacción, el régimen condena a muerte a 6 militantes en el llamado Proceso de Burgos. Serrat piensa en sumarse al movimiento de protesta que se desata en todo el mundo. Serrat vino a mi casa y me dijo, tenemos que hacer algo, no puede ser que no se pueda luchar contra esta injusticia, ¿qué podemos hacer? Entonces, a partir de ahí, se gestó el encierro en Montserrat de 300 personas dedicadas al mundo de la cultura como protesta por el Proceso de Burgos. La protesta interior y la presión internacional obligan a Franco a conmutar las penas capitales por cárcel, pero los 300 de Montserrat son castigados con censura, vetos y retiradas de pasaporte, Serrat entre ellos. En la década de los 70, la popularidad de Serrat se consolida con trabajos en castellano y catalán, como Serrat 4, dedicado a Miguel Hernández, El disco blanco y, sobre todo, Mediterráneo. Precisamente con esta canción, Serrat regresa a Televisión Española en 1974, después de 6 años de silenciamiento. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. El franquismo se ha ido desgastando, el régimen se desmorona y su base sociológica se diluye. En el verano de 1975, los medios de comunicación difunden la noticia de la enfermedad del general Franco. La gente de la calle, ya toda la comedia de cartón piedra del régimen, ya no les decía absolutamente nada. Es decir, y yo siempre he dado un dato. En un momento en que la censura me prohibió la palabra sobaco en un poema, cada fin de semana había caravanas de españoles hacia Hendaya o hacia Perpiñán para verle el culo a María Schneider en el último tango en París, ¿no? O sea, esa era la doble verdad en la que vivíamos. España atraviesa un momento sombrío. El régimen apenas puede contener las movilizaciones obreras y estudiantiles y los atentados políticos. Franco trata de detener el conflicto con 5 penas de muerte que son ejecutadas el 27 de septiembre de 1975. Acto seguido, una quincena de países rompe relaciones diplomáticas con España, entre ellos México, próximo destino en la nueva gira americana de Serrat. Entonces tengo que decidir si me vuelvo a casa o me voy a México, a sabiendas que cuando llegara a México a mí me iba a estar esperando toda la prensa mexicana para preguntarme lo que yo me podía esperar. Más o menos ocurrieron las cosas como pensé y el resultado fue que se me abrió un proceso por injurias al jefe del Estado. En España se dicta una orden de detención contra Serrat, que se ve obligado a exiliarse. Al poco tiempo muere Franco tras una larga agonía. De la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España y jefe del Estado español. Pero la orden policial contra Serrat continúa vigente. Desde las primeras horas de
En el exilio hay una serie de cosas tremendas, ¿no? Una de ellas es esta sensación de provisional que vive el exiliado, ¿no? Es decir, siempre pensando que mañana va a volver, que mañana va a ocurrir algo y que se va a volver. Y ese mañana no, pues la semana que viene. Y esa semana que viene tampoco. Absolutamente que los españoles puedan emitir con libertad su voto en las próximas elecciones. Comienzan a soplar nuevos vientos políticos y muchos exiliados vuelven a España. Un año después de sus declaraciones contra el régimen, el 20 de agosto de 1976, Serrat regresa a Barcelona. Cuando volvió, llamó a unos cuantos amigos, fuimos al aeropuerto porque aún teníamos miedo de que pudieran detenerle. Pero no fue así, aunque Serrat estuvo más o menos escondido en casa de amigos durante un tiempo, por si acaso las cosas se torcían. El final, feliz o infeliz, de esta historia siniestra del franquismo es un pacto entre caballeros franquistas reciclados y de la oposición. Y aparentemente es un fenómeno solo de sobremesas y presidido por un rey alto, un rubio y bueno, ¿no? Y sin no tener en cuenta para nada que por debajo había una presión social incapaz de dar una ruptura, pero suficiente como para que no pudiera continuar la chapuza de que el régimen se sucedía a sí mismo. Incluso podríamos decir que los franquistas empezaban a hacer las maletas. Luego las volvieron a deshacer, se volvieron a instalar, les hicieron las maletas y se reciclaron democráticamente. Desde la escena musical, Serrat y otros cantautores abanderan las ilusiones de un proceso que se vive como una liberación. Y la gente estaba muy politizada, sabían perfectamente qué cantantes, qué música querían oír. Y hacer ese tipo de trabajo significaba hacer un trabajo realmente muy ensamblado en la sociedad. Pero sin duda, el acontecimiento más importante en esos momentos para Serrat es su matrimonio civil con Candela Tifón, que se hace público en enero de 1978. De esta unión nacerán sus hijas, María y Candela, que junto con Queco, hijo de una anterior relación, formarán su núcleo familiar. Hombre, la familia siempre ha tenido y tiene una gran importancia en mi vida. A mí me gusta mucho esto de la familia. Siempre he tenido una familia yo. Cuando era pequeño tenía una familia y ahora tengo otra. Yo creo que la familia debe ser un hecho voluntario por encima de cualquier cosa. La gente se junta y está junta porque tiene una serie de elementos que le pueden a cualquier otra cosa y que les hace estar juntos. Y son elementos naturales, elementos de piel, elementos magníficos, que no tienen nada que ver con mandatos terrenales ni divinos. En octubre de 1982, el Partido Socialista gana las elecciones generales. Es una prueba de la madurez democrática del país. Serrat, que ha apoyado la campaña socialista, se siente plenamente identificado con el nuevo gobierno. Con independencia de los juicios que se puedan hacer a los traidores, mangantes y oportunistas que hayan podido sacar provecho de esto, no hay que olvidar nunca que el triunfo del 82 fue un triunfo de la gente. La gente ganó unas elecciones, las ganó por una ideología, las ganó por un pensamiento, las ganó con un entusiasmo, las ganó con una fuerza que hizo que este país empezara a hacer los deberes para ingresar en esa Europa de los países del bienestar, esa Europa a la que nos hemos ido acercando a partir de aquella fecha. Discográficamente continúa alternando su producción en castellano y catalán con álbumes como Tal com Ratlla, Fa 20 anys que tinc 20 anys y Cada loco con su tema. Y cada loco con su tema, que contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger, soy partidario de
de las voces de la calle, más que del diccionario. Durante los años 80, Serrat emprende sucesivas giras a ambos lados del Atlántico que le mantienen en contacto con su público. En sus actuaciones por América se celebra el fin de unas dictaduras que habían impedido que Serrat subiera a los escenarios del Cono Sur. En Argentina tenía muy buena relación con los grupos que estaban luchando contra la dictadura militar. En Chile sus manifestaciones contra Pinochet fueron inmediatamente apreciadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta conexión a él le dio un cartel de populista extraordinario. Lo cual quiere decir que él se había creado este imaginario en parte por lo que cantaba y en parte por esta solidaridad que había manifestado con movimientos de emancipación. El apoyo popular que tenía Serrat, eso les molestaba mucho a los militares, ¿no? Porque así como habían prohibido a tantos artistas de sus propios países manifestarse, ahora aparecía este cantante con unas letras bastante subversivas para ellos y francamente no les gustaba nada. Serrat observa cómo el horror que se había vivido en España años antes ahora se instala en Latinoamérica. Sabían a quién mataban. Empezaron por líderes sindicales, líderes obreros, dirigentes, todo aquel que pensaba, todo aquel que opinaba, hasta que acabaron matando a todo aquel que oliera sencillamente izquierda. Las Fuerzas Armadas argentina, uruguaya y chilena no son solo responsables de la eliminación de miles de personas, son responsables de la desaparición física en el exilio de cientos de miles de personas. Son responsables de secuestros de niños. Son responsables de pésimos gobiernos. Y no solo las Fuerzas Armadas. Los civiles que bajaron sus persianas diciendo no vienen a mi casa, estoy a salvo. Ellos también son responsables. Y lo que es tremendo es que aquellas aguas trajeron estos lodos. A principios de los 80, con el desmoronamiento de las dictaduras, Serrat se va reencontrando con su público latinoamericano, que le recibe como símbolo de la ansiada libertad. En 1985, Serrat le brinda el disco El Sur también existe, de la mano del poeta uruguayo Mario Benedetti. Me llamó por teléfono desde Barcelona, yo estaba en Madrid, y dice, mirá, yo en casi todos los países latinoamericanos en que actúo, siempre al final me regalan un tomo de inventario con tus poemas. Me puse a leerlos y demás, y a mí me gustaría que nos encontráramos y viéramos qué posibilidad hay de que hiciéramos un disco juntos. Siempre ocurre que uno puede cantar su trabajo teniendo tan cerca a su compañero, al que lo hizo de alguna forma, al que lo empujó, y al responsable absoluto y total del Sur también existe, el amigo Mario Benedetti, aquí presente. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. El compromiso de Serrat con las libertades es absoluto, como demuestran sus letras y en sus manifestaciones. En 1989, durante la campaña del plebiscito chileno, tratará de entrar en el país para apoyar el regreso de la democracia, pero los militares están advertidos de su popularidad. Yo creo que para Joan Manuel fue un orgullo, se podría decir, que el pinochetismo lo dejara fuera o que la dictadura no le permitiera la entrada, porque eso demuestra la consecuencia que él siempre tuvo. Él siempre luchó por esos valores democráticos y nunca vaciló. Nunca hizo un cálculo comercial que tanto para su trayectoria, que tanto para su nombre, que tanto para esto perdía o ganaba. Simplemente actuó porque yo creo que él siempre estuvo convencido de este tipo de valores. Ha ganado Chile. Finalmente, tras la derrota de Pinochet, Serrat podrá regresar a Chile. Han pasado 17 años desde la última actuación del cantante en ese país.
Era la última puerta que le quedaba por abrir en Latinoamérica. Durante la primera mitad de los 90, Serrat publica trabajos como Material sensible, Utopía o Nadie es perfecto, mientras prepara un proyecto muy especial que será realidad en 1996. Joan Manuel me llamó y me dijo que estaba preparando un disco que se llamaría D'un temps d'un país y que era un homenaje a todos los componentes de la nueva canción. La banda sonora de Un temps d'un país está más cerca del homenaje a las mujeres y los hombres que en un tiempo difícil, pero lleno de ilusiones, y en un país pequeñito, pues llegan a construir un puñado de canciones realmente importantes. Es un homenaje a la gente que hizo posible que algunos de nosotros aprendiéramos un oficio. En este disco Serrat trata de decir, bueno, entre todos hemos creado este fenómeno, que es el más importante de la cultura popular catalana de toda su historia, y aquí está. Pocas veces se conseguirá un resultado tan extraordinario. Serrat, con 30 años de carrera, es ya un decano de los escenarios. Así lo atestigua el disco homenaje Serrat Eres Único, realizado por músicos de las generaciones más jóvenes. En él, hasta el entorno del rock rinde tributo al autor de canciones como Señora, con una versión muy especial. La letra de Señora es soberbia. Es una letra que es más larga que el Evangelio y sin embargo se te queda a la primera, que dice mucho, que tiene su coña, y la melodía pues es redonda también. Y nos quedamos con ella, la aceleramos y coño, pues el resultado ahí está, ¿no? Es un señor que se toma las cosas con mucha calma, con una libertad absoluta, no tiene una carencia de prejuicios absoluta. Y yo creo que mucha gente del rock podría aprender bastante de este señor en este sentido, ¿no? Serrat pertenece a mi música de ritmos calientes porque recuerdo que la primera canción que escuché de él fue la de Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques, que mi hermana Lolita, mi padre se la tocaba por rumba y Lolita la cantaba, y no vean lo bonitas que salen las canciones de Serrat así. Es que Serrat es muy flamenquito, por eso yo le llamo mi tío Juan. Serrat ha sido uno de los cantautores que más ha influenciado en todas las generaciones posteriores de músicos, sobre todo por cómo entendió las letras de las canciones. En la calle la llevó a la poesía y al revés. Entonces, eso convirtió la poesía en algo accesible para gente que quizás no estábamos acostumbrados a escuchar poesía en una canción. Todavía en 1996, Serrat acomete un nuevo proyecto, una gira maratoniana con Víctor Manuel, Miguel Ríos y Ana Belén. 4 artistas para hacer un espectáculo conjunto. Yo cuando se planteó la idea, la verdad es que lo primero que pensé, dije, una amistad de tantos años se va a destruir en una gira de 2 meses. Cuando se estaba gestando todo el proyecto y se estaba organizando cómo iba a ser el repertorio, Juan ahí haciendo un trabajo muy serio y muy concienzudo, porque se mete a trabajar y es hasta el final perfecto. Y mientras estábamos haciendo la gira, pues igual, muy importante, pero todo era muy consensuado. Ocurrió algo magnífico, que es que el respeto y la admiración mutua primó por encima de las vanidades. Y entonces fue un trabajo que se hizo con mucha generosidad por parte de todo el mundo. Resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico
a su riqueza y el Señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la fuerza y arriba en mi calle se acabó la fiesta. Juntos recorren España y Latinoamérica con un espectáculo que es respondido con fervor por sus seguidores. La experiencia quedará recogida en el disco El gusto es nuestro. Con Sombras de la China, Serrat reaparece como autor en 1998. En su nuevo trabajo musical se rodea de ilustres colaboradores. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. El oficio de cantar es un privilegio, porque el que canta espanta sus males cantando, ¿no? Porque al cantar tú te juntas con las cosas que sueñas y te enfrentas con las que desprecias, ¿eh? Porque cuando cantas sientes un placer sencillamente por el gusto de cantar. Serrat es todo amor cuando habla. Lo que sucede es que no toda la vida se tiene que hablar del amor hombre-mujer, sino hace canciones de amor hacia su pueblo, hacia su tierra, hacia su mar, hacia sus ensueños. Probablemente yo me dedico a este oficio por la necesidad que tengo de que me quieran. Si no notara el cariño de la gente, yo saldría corriendo, espantado de este oficio. Yo he nacido para querer y para que me quieran. Y como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse, camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación. Para cerrar el siglo, Serrat publica un disco con versiones de canciones latinoamericanas. El título, en forma de palíndromo, Tarrés Serrat, le permite expresar la duplicidad de caracteres que en él habitan. Este es el amor, amor, el amor bendito sea. El amor tiene la culpa de que en trabajos me vea. Y este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Pobre del rey Salomón, con sus 1000 y más mujeres. Si yo con una que tengo me doy contra las paredes. Ese es el amor, amor, amor. El amor que me divierte. En la canción en castellano es el último innovador. Serrat tiene por delante todavía un desarrollo de etapa creativa digno de atención, porque claro, es un hombre que acumula muchas capas, ¿no? De músicas, canciones, sentimentalidades, vida, experiencia. Serrat es un tipo que se ha mantenido fiel a sus convicciones y fiel a todos los enunciados que aparecieron en sus poemas. A mí me parece
uno de los cantantes más ejemplares, no solo en español, sino también a nivel mundial. Es una persona que tiene que tener una calidad inmensa y una penetración fuerte para que del 69 de México hasta esta fecha, hablando de Latinoamérica, sea un señor que tenga el peso y tenga la convocatoria que Serrat tiene. Tiene que ser un gran tipo. La música es tan mágica que puedes llegar a tantos corazones, puedes dar tantos mensajes, que creo que Serrat lo que más grande tiene es a dónde ha llegado y el mensaje que nos ha dado a todos, ¿no? Incansable, Serrat vuelve a la carga en el 2002 con un disco de canciones propias, Versos en la boca, que lo confirma de nuevo como uno de los cantautores más importantes para el gran público español y latinoamericano. Te despedías, remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros puntos cardinales. Cuando miro hacia atrás yo me veo con generosidad, me veo con satisfacción y me veo con agradecimiento a todo lo que me ha ido ocurriendo en la vida, que me ha permitido sobrevivir de una manera bastante coherente, muy bien acompañado, tener la suerte de coincidir en momentos justos con la gente justa y sobre todo una vida agradecida a todos y cada uno de los que me han permitido aprender lo que sé. El futuro no me importa tanto. Del futuro ya nos ocuparemos. No escojas solo una parte. Tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero, mi amor, ir de visita por tu vida vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor.